Buenos días, mi nombre es Liliana González y esta es mi exposición para psicopatología sobre los modelos de historia clínica. La historia clínica es un conjunto que contiene información relevante sobre la salud presente y pasada de un individuo, incluyendo el estado de la salud actual, mental, enfermedades sufridas hasta la fecha, historial clínico, etc. La historia clínica es una herramienta muy valiosa para cualquier profesional del área de la salud, sobre todo para el profesional psicológico, pues esta le permite conocer los antecedentes de un paciente y le sirve como una orientación en el diagnóstico del paciente. Contiene desde una amnesis psicológica, es decir, el interrogatorio sistemático efectuado al paciente desde que éste ingresa o inicia su asistencia hasta los informes y exploraciones complementarias realizadas por el psicólogo. Dicho todo esto, es por lo que su importancia radica en que permite conocer los antecedentes médicos de un paciente, que servirá como materia prima para el diagnóstico y para la elección de un tratamiento posterior, pues esto le permite al profesional evaluar la condición actual de un paciente. La estructura de la historia clínica. Encontramos los antecedentes de interés, identificación, amnesis y exploración, la cual es la fuente de información, molestias principales, enfermedades actuales, antecedentes personales, desarrollo de síntomas, enfermedades anteriores, datos personales, datos sobre una evolución clínica de la enfermedad, examen mental, órdenes médicas, entre otras. Entre los tipos de historias clínicas encontramos, según la situación en la que se recoge dicha información médicamente hablando, encontramos tres grandes tipos: la de emergencia, la de consulta y la de hospitalización. En la emergencia se realiza durante una emergencia médica. En este tipo de historia tiene muchas particularidades, ya que como se agiliza la atención del paciente, se omiten muchos datos que pueden ser muy necesarios para el diagnóstico y tratamiento de un paciente. En el de consulta es el modelo más habitual, pues este se realiza durante la consulta psicológica o médica, y el de hospitalización es el que se realiza durante la estancia de un individuo en un hospital o clínica. También se pueden considerar otro tipo de historia, como es el de la visita domiciliaria y el de la atención en la ambulancia. También se podría hablar según la especialización del área de la salud, ya sea medicina, ginecología, obstetricia, pediátrica o psicológica, fisioterapéutica, etc. También según su formato. La historia clínica tradicional es aquella que se almacena en papel, o la historia clínica electrónica, que es la que se guarda en formatos. La historia clínica, sea como sea, debe ser única, integrada y acumulativa para cada paciente. Se debe llevar una recurrencia en esta. La historia clínica debe ser lo más completa posible, y estas cuentan con los siguientes elementos. Lo primero que esta debe tener es la identificación, los datos generales de un paciente, tales como nombre y apellido, sexo, edad, estudio, a qué se dedica, origen, estado civil, religión, datos sobre sus parientes. Y la segunda parte sería la amnesis, los motivos de la consulta, razones por las cuales el paciente ha pedido esta consulta, razones por las que el paciente ha solicitado la consulta. Se describen los síntomas, la fecha de los posibles acontecimientos y acontecimientos asociados a su aparición, los antecedentes del paciente, los problemas psicológicos que ha sufrido, datos del periodo pre y postnatal, desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje, la alimentación, sus hábitos del sueño, y en el perfil social, sus relaciones sociales, tales como de pareja, familiares, de trabajo, etc. La personalidad también, en la cual se describen las características psicológicas, los rasgos del paciente. Todo esto se va desgarrando a través de la entrevista psicológica, la cual se va dando mediante una consulta. Su historia familiar, datos relevantes sobre la familia del paciente, un examen mental, su apariencia general y actitudes, estado de conciencia, estado de ánimo, estado de asociación, su flujo de ideas, sus características, su lenguaje, su memoria, sus pensamientos,
en los resultados del examen ya podemos hacerlo del diagnóstico, que incluye la impresión psicológica para un diagnóstico clínico, el objetivo y el tratamiento de técnicas empleadas para un plan de atención psicológica. El examen mental es la parte de la historia clínica que se describe en las facciones mentales y psicológicas del paciente. Una recolección de datos que evalúa el estado mental del paciente, si está orientado, sus síntomas en este determinado momento, si en su conciencia, si está lúcida, si se observan alteraciones psicológicas, patológicas, su psicomotricidad, si hay alteraciones cognitivas, lenguaje, pensamiento, atenciones, afectividad, su sensopercepción, sus alteraciones mentales, el juicio, sus funciones corticales superiores y sus evaluaciones estructurales. Las aproximaciones al diagnóstico por ejes. Al diagnosticar se debe tener un para qué, y si el para qué su respuesta es profesional y éticamente aceptable, entonces esto permitirá establecer un diagnóstico. El DSM evalúa al paciente en diferentes ejes y este diagnóstico consta de 5. En el eje 1 se codifica los trastornos clínicos y otras enfermedades que pueden ser objeto de atención clínica. En el eje 2 se codifican los trastornos de la personalidad y de los retrasos mentales. En el eje 3 se incluyen enfermedades médicas y problemas físicos acompañados de un trastorno mental. En el eje 4 se codifican problemas ambientales, psicosociales, que constituyen a un trastorno. En el eje 5 se incluye la opinión de un clínico a nivel funcional y la actividad de un paciente, habitualmente al hacer un diagnóstico. A los ejes a lo que más atención se le prestan es al 1 y al 2. Como resumen de esta exposición, se podría decir que la historia clínica y el examen mental constituyen las bases del proceso de elaboración de un diagnóstico, proporcionando así un marco de referencia para aproximarnos a los diversos fenómenos psicológicos, ordenarlos y clasificarlos para así distribuirlos con el fin de hacer un estudio completo o una anamnesis para evaluar la condición actual de un paciente. Esto fue toda la exposición, espero que haya agradado y que el tema se haya entendido en su totalidad. Gracias por su atención.